Mejores relatos y casos, de la Mano Peluda, y Mano Peluda Investigación. Muy bien, bueno, antes que nada, muchas gracias por haberme tomado la llamada. A tus órdenes. Pues la historia trata de hace ya muchos años, cuando yo estaba pues muy chiquita. Sí. Yo me crié con mi abuelita aquí en Chihuahua y vivíamos enfrente de un parque. Entonces, a veces a ella se le iba la onda y se le olvidaba pasar por mí a la escuela. Y ese día pues se trató de eso, de que se le olvidó pasar por mí a la escuela y pues yo llegué de la escuela con ganas de jugar todavía. Y como no la vi en la casa, pues se me hizo fácil salirme al parque a jugar. Eran aproximadamente como las 2 de la tarde y pues no había nadie, ¿no? Y pues empecé ahí a jugar con la tierra y empecé a pues ver en qué me entretenía. Entonces, como a los 5 minutos de estar ahí, empecé a escuchar como un murmullo, como un ruidito así muy raro, y le presté atención. Entonces me di cuenta que era el llanto de un bebé, de un niño chiquito, así de un bebé recién nacido. Localicé más o menos el ruido que venía como de unos magueyes, porque ese parque tiene unas plantas muy puntiagudas que tienen así como espinas, y había unas piedras ahí muy grandes en forma de montañita, y de ahí venía el ruido. Entonces me fui acercando así poco a poco hasta pues estar segura que era de ahí, y no me acerqué del todo porque me dio miedo, porque el parque estaba solo, pero el bebé seguía llorando, así un llanto de un niño como de un mes de nacido, ¿sabes? Me acuerdo muy bien que la mantita del bebé hasta ese momento estaba muy sucia. Era una manta que estaba muy raída, muy maltratada. Entonces yo en mi inocencia de niña, yo tenía como 8 años más o menos, pues a mí se me ocurrió pues preguntar, ahora sí que en voz alta, que quién habrá dejado a ese niño ahí. Pues ahí fue cuando me di cuenta que no era un bebé, ¿no? Porque con una voz muy fea, muy cavernosa, pues me contestó con palabras altisonantes, que lo había dejado ahí la misma mujer que a mí me había traído al mundo, pero con palabras pues majaderías, ¿no? Era una voz así horrible, fea, y inmediatamente de la mantita sacó una mano completamente descarnada, con los dedos descarnados como una persona quemada, y lanzó como un gruñido. Entonces pues yo salí corriendo, me asusté muchísimo. No había nadie en el parque, absolutamente nadie que pudiera estar utilizando así como un distorsionador de voz o alguien que me hubiera querido asustar a propósito o así. El parque estaba completamente vacío. Para ese entonces, cuando yo llegué a mi casa, pues ya estaba mi papá ahí y le conté. Pues lógicamente no me creyó nada. Claro, sí. Ni mi abuelita tampoco me creyó nada. Al día siguiente, pues yo todavía muy asustada, le conté yo a mi maestra de escuela lo que había sucedido. Ella pues se lo tomó por otro lado, porque mis papás estaban divorciados y pues pensó que yo intentaba llamar la atención o que necesitaba algún cuidado pues especial. Con tal que me querían mandar hasta el psicólogo para ver por qué decía yo esas tratar cosas. ese problema que ellos decían que se trataba de eso, ¿verdad? Exactamente. Ajá. Yo estaba pues pequeñita, pero estoy completamente segura de lo que vi. O sea, me quedé muy muy asustada, y a raíz de eso me volví muy introvertida, muy tímida. Me costaba mucho trabajo pues entablar alguna conversación con alguna otra persona. Y aún así, conforme fui creciendo, que iba pasando pues a la secundaria, evitaba pasar por ese sector del parque, porque pues inevitablemente recordaba cuando sucedió eso. Cuando ya fui adulta y que conocí a mi esposo, pues se lo conté, se me ocurrió contárselo. Y él, a diferencia de mi papá y de mi abuelita, de toda la gente que estaba en mi entorno en aquel momento, pues él sí me creyó. Y me comentó que a veces así pasaba, que a veces sucedían este tipo de cosas. Claro. Pero lo más raro es que a raíz de yo ver eso, o sea, de haber tenido ese episodio en la vida, empecé a percibir presencias y a ver pues gente pues que ya no está viva, ¿no? Espérame tantito, no te me vayas a ir, voy a la pausa. Amigos, es La Mano Peluda. Continúo
con Alejandra Daniela Carrasco. Seguimos, Ale, por favor. Sí, aquí estamos todavía. Y luego, ¿qué tal, amiga? Ajá. Sí, bueno, y luego pues ya me comentó mi esposo que bueno, que estas cosas a veces suceden y que buscar información para que yo pues me quitara la duda de lo que había sido, ¿no? Pero le comento que, como le comentaba antes de la pausa, a partir yo de esta experiencia, de este episodio, empecé como a percibir pues gente que ya había partido a otro mundo, ¿no? A personas que ya habían fallecido, muerto. De percibirlos empecé a verlos, eventualmente los veía, y todo fue a raíz de este episodio. Hace unos 8 años, más o menos, 8 o 9 años, empecé a buscar información de lo que me había pasado en este parque que le comentó, en páginas de internet, ¿no? Le ponía, pues, en el internet, en la búsqueda para encontrar información, y hubo una página donde sí encontré información al respecto de un caso que le había pasado hace pues, muchísimos años a unos campesinos, que también habían escuchado el llanto de un niño y que al final había sido pues básicamente, como vi en la página, pues la aparición de un demonio. Y guardé esa página en marcadores para cuando mi esposo llegara de trabajar, y curiosamente cuando él llegó de trabajar ya la página ya no existía, no había nada al respecto de esa información, y siempre que quiero buscar algo sobre este tema no me sale nada, o me conduce a otras páginas, como que hay algo que como que algo impide que yo descubra que fue. Siempre me muestra información que no busco, pero nunca me muestra en concreto lo que quiero saber. Entonces ya no me da miedo cuando me acuerdo, pero sí me quedé como con esa duda de saber de saber por qué me pasó a mí, porque estaba muy chiquita. Y le digo, o sea, estoy completamente segura de que yo lo vi, no me lo imaginé, no lo soñé, como me comentaba mi papá, que a lo mejor había sido un mal sueño, una imaginación. O sea, estoy completamente segura de lo que me sucedió. Sí, claro. Entonces aquí no había engaño, pero tremenda fue la sorpresa cuando quieres ingresar nuevamente y resulta que, pues ahora sí, ya no había nada. Absolutamente nada había. Exacto. ¿Quién habrá borrado toda esta información? Pues es un misterio hasta la fecha. Pues sí, siendo un misterio. Claro, porque dice, ¿quién se pudo meter en esto? Que a lo mejor no era muy conocido el sitio, pero que tú habías dado con él. Ajá. Sí, yo había dado con ese sitio. Sí. Y ahí decía pues todos los datos, digo, de estos campesinos que también atravesaron lo mismo, nada más que en el caso del campesino sí cargó al bulto ese, como se refería, que era un bultito, y que pues la característica física era que cuando él descubrió al bulto, o sea, tenía nada más un ojo, o sea, un como cíclope, y le contestó que su tío le mandaba saludos pues desde el infierno. Entonces eso a mí me impactó así completamente, más de lo que ya estaba impactada desde lo que me pasó. Entonces cuando yo quise mostrárselo a mi esposo esa tarde que regresó de trabajar, pues ya no había nada de datos. Y qué lástima. Porque pues si hay duda en lo que uno dice y que tiene, como dice el refrán, cuando digo que la mula es parda, es porque tengo los pelos en la mano. Entonces ya llevabas la evidencia, querida Ale, y cuando de repente todo se vino abajo porque había desaparecido todo eso. Exactamente. Ay, qué mala suerte. Bueno, ¿ya no has vuelto a pasar por eso, mi querida Ale? Ya no he vuelto a pasar por ese tipo de apariciones raras, pero sí muy frecuentemente te sucede. Veo cosas. Ya desde a partir de los 8 años, como hasta los 10 años, empecé a ver, pues, como le llaman comúnmente, ¿no? Fantasmas. Fantasmas, sí. Y eventualmente los veo. ¿Te han dicho que eres vidente? Me han dicho que soy vidente, efectivamente. ¿Te han dicho? ¿Quién te lo dijo? ¿Nene? Pues mi abuelita practicaba la magia. Ella era bruja
Sí. Era una señora que tenía mucho potencial, porque había estudiado, no crea usted que era así improvisada de que, ay, hoy me quiero dedicar a esto, ¿no? Ella, pues como me comentaba, así nació, ella ya falleció hace 6 años, y la entrenó un hechicero, pues también muy fuerte de aquí, de Chihuahua, de Ciudad Camargo, que le heredó todo su laboratorio. Entonces, cuando yo estaba chiquita, ella me dijo, ¿sabes qué? No sacó nadie la capacidad, o sea, nadie de mis hijos ni tus tíos, nomás la sacaste tú, entonces yo quiero enseñarte. Pero la clase de magia que ella hacía, pues a mí no me interesaba, ¿no? Porque se trataba de magia negra. Entonces, para mí es como que maltrato animal estar usando gallos y así. O sea, para mí, o sea, mi personal punto de vista es que esa gente es maltratadora, ¿sí? Porque pues yo tengo animales y no los maltrato. No, al contrario, los cuides y los quieres, los proteges. Sí, claro, además, pues son rescatados aparte. Entonces, ella tenía muchos gatos y pues no los maltrataba, pero los utilizaba para que... ¿Haces el tipo de rituales que le solicitaban? Sí, entonces pues para mí era algo pues muy feo, ¿no? Y yo le dije, ¿sabe qué? No me interesa la clase de magia que usted hace. Y pues a partir también de ahí las cosas con ella no fueron iguales. Empezó como que a distanciarse de mí y a tratarme así como que pues muy mal. Era tu abuelita, ¿verdad? Dices. Era mi abuelita. Tu abuelita, ¿de tu papá o de tu mamá? De mi papá. O sea, mamá. Ajá. Paterna. Mamá de tu papá. Mamá de mi papá. Así es. Y entonces, pues ya como que marcaste la línea, ¿no? Sí, dijiste, marqué yo la raya. Aquí sabe que no. No, abuela. Sí, no, yo ya, la verdad, ya no quise yo saber nada de eso, pero sí, le digo, yo vi muchas cosas que ella hacía y sí, hasta ahorita ella ha sido la persona con más capacidad que yo he conocido. O sea, ella pues, hizo y deshizo con medio mundo, y luego así le fue también, porque tuvo una muerte muy fea. Ay, Dios santo. Bueno. Entonces ella fue la primera persona que me dijo que yo tenía la capacidad, y luego después en el futuro pues otras personas me lo han comentado y pues así. Del 1 al 10, Ale, ¿en dónde está tu capacidad especial? Tu don de evidencia, del 1 al 10. ¿Qué número consideras tú? 8. ¡Órale! No, está muy avanzada, muy avanzada, Ale. Y es involuntario, o sea, de repente conozco gente y me empieza a contar cosas y yo les empiezo a decir, no, pues es que usted tiene un problema con esta persona y esta persona tiene esta característica física y le dijo en el pasado esto y esto y esto y esto y esto. Y pues esta gente me dice que efectivamente que se quedan con la boca abierta, dice Alejandra, pero si tú ni siquiera conoces a esta persona y me la estás describiendo. Exactamente, sí. Ay, y es lo que, pues, no sé si con la boca abierta, pero sí se quedan muy como impresionados. Claro. Bueno, no se quedan con la boca abierta, pero sí boquiabiertos. Boquiabiertos, sí se quedan. Exactamente. Ay, mi querida Ale, pues bueno, muchas gracias por haber compartido. Yo sé que tienes 1 millón o 1 millón y más de historias. Te invito, querida amiga, que te pongas en contacto seguido con nosotros. Muy buenas noches, señor Rubén. Amigo, bienvenido a tu casa, La Mano Peluda. Muchas gracias. ¿Cómo te ha ido en la escuela, mi querido Joe Luis? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya estás emocionado emocionado porque me tomó la llamada. Eso es todo, qué bueno, mi amigo. Tienes una historia, ¿verdad? Así es, señor Rubén, es un relato personal. Sí, mi amigo, adelante. Esto sucedió más o menos a la edad de 12 años. Sí. Yo vivía en Toluca con mis padres, en una colonia que se llama La Maquinita. Se llama así porque al lado de él están las vías del tren. Muy bien. Era una privada en el cual había una casa en específico donde nosotros llegamos a rentar, que era muy barata. Desconocíamos por qué era la razón. Muchos de los inquilinos se iban enseguida, pero dado las necesidades que teníamos, pues no nos quedó de otra más que agarrar esa casa. Entonces ya con el paso del tiempo estuvimos habitando ahí y alrededor de unos 5 o 6 meses yo dormía en mi cuarto, tenía una nana que me cuidaba porque mis papás trabajaban. Entonces llegaban ya tarde, yo me dormía por ahí de las 10, 11 de la noche. Por ahí de las 12, 1 de la mañana, yo empezaba en mi cuarto a escuchar risas,
y pasos, risas de niños y pasos en la alfombra. Era una casa de 2 pisos. Las escaleras que daban a los cuartos estaban alfombradas. Entonces pues yo claramente escuchaba cómo subían las escaleras. Yo le comentaba esto a mis padres y al principio no me creían, ¿no? Porque decían, bueno, pues está chavo, las películas de terror, entonces, pues no, o sea, no, es como producto de tu imaginación, lo que estás oyendo, lo que está pasando. Sigue pasando el tiempo, yo seguí escuchando cosas. Un día, no era muy tarde, señor Rubén, eran las 10 de la noche. Yo estaba con mis padres en su cuarto, estábamos viendo una película. Y claramente se escuchó en el piso de abajo, que estaba la cocina, cómo tumbaron toda la vajilla. O sea, lo rompieron así como si alguien llegara y tirara todo, y quedó el sonido de un plato tambaleando. A lo cual pues nos asustamos los tres, porque lo primero que pensamos fue alguien se metió a robar. Entonces hasta mi papá le dio miedo, mi papá no quiso salirse de la cama ni nada de eso. Bajó para cerciorarse qué había pasado, y misteriosamente no se había roto ningún plato, todo estaba intacto y no había pasado absolutamente nada. Nada, claro. Ahí es cuando me empezaron a creer realmente lo que estaba pasando. Claro, sí, sí. Las vibras se empezaron a poner muy feas. Tú llegabas a la casa, se sentía pesado el ambiente, cosa feo. De hecho, mi nana era del pueblo de donde son ellos, mis padres, de Jicotepec de Juárez, y tenía pues, ya años conmigo. Bueno, resultó que se tuvo que regresar al pueblo porque decía que a ella en la noche se le sentaban. El colchón donde ella dormía era tipo de agua, entonces decía que claramente veían la silueta cuando se le sentaban, o sea, se subía el colchón. Le prendían a ella el radio, inclusive le llegaron a cerrar las puertas y ventanas. Ella se salió de esa casa y, repito, por la necesidad nosotros nos tenemos que quedar ahí. No sé, no son apariciones, no sé, manifestaciones como tal, se empezaron a hacer más fuertes. Se sentía claramente cuando te llamas cómo te observaban, te abrían las puertas, entonces era un ambiente muy tenso. Un día, que fue cuando ya decidieron como pedir ayuda a un padre, teníamos una perra, un labrador, me acuerdo, estaba cachorra. Fuimos a comprar comida, la sacamos a pasear. Cuando regresamos a la casa, la perra se empezó a erizar, señor Rubén, pero de una manera que no lo puedo explicar, o sea, erizar así feo. Empezó a ladrar, ya estábamos dentro de la casa, estábamos en el primer piso, empezó a ladrar a varios lados y de repente su mirada la dejó fija en un lado, entonces siguió ladre y ladre y ladre. No, pues bueno, ahí nos espantamos bastante. Mi madre ya se quería salir de la casa, dijo, ya no puede estar así. Mi padre dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a encontrar una solución, vamos a buscar un padre. Preguntamos antes de eso a los vecinos que pues, qué pasaba ahí, ¿no? O sea, por qué la casa tan barata y todo, a los cuales nos comentaron que pues en esa casa efectivamente había apariciones y asustaban a los inquilinos. La razón no se sabe, yo creo, tengo como vaga idea de que como estaba atrás de unas vías del tren, pues pasan demasiados accidentes, suicidios, no sé, miles de cosas. Entonces creo que eso puede como atraer esas actividades. Pudiera explicar, ¿verdad?, un poquito por qué la presencia de estas cosas, por qué el detonante de la actividad paranormal. Exactamente. Entonces fuimos con un padre a visitarlo a la iglesia. Sí. Y pues a preguntar qué podíamos hacer. Bueno, el padre acabó regañando a mi madre, porque mis padres no eran casados, entonces bueno, pues antes para tener un hijo por la iglesia católica uno tenía que estar casado, y etcétera, ¿no? Entonces le puso una regañiza, no nos ayudó, y pues mi madre se enojó mucho y le dijo de cosas, ¿no? Y dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a aguantarnos, no creo que pase más. Cuando yo jamás vi nada, yo escuchaba, se sentía, es evidente que se sentía todas esas cosas, pero mi madre dice muy claramente que ella se paraba temprano para trabajar, 6 de la mañana, 5 de la mañana, que ella se estaba cepillando el pelo en el baño y que claramente atrás vio por el espejo, vio una silueta de un niño correr y se metió a un cuarto. Ella pensó que era yo.
Cuando me fue a ver, pues yo estaba absolutamente dormido, nada, o sea, se erizó la piel ahí. Empezaron a ver más cosas, ahora sí se pusieron agresivos, ahora sí empezaron a tocar puertas, siempre en la noche, fue de las 11, 12 de la noche, empezaba toda esta actividad, los pasos, no señor Rubén, los pasos para subir al segundo piso, que eran los que yo escuchaba cuando estaba en mi cuarto, se escuchaban cada vez más fuerte y se quedaban a nada de abrir la puerta de donde estaba el cuarto de mis papás. Yo parece que me tuve que pasar con mis papás porque no aguantaba el miedo. Claro, ahí se detenían estos pasos. Claro, nunca abrieron la puerta de la casa, desde la habitación, pero se oía todo el trayecto desde abajo, desde el primer piso, hasta el cuarto. Sí, ¿no llegaste a contar el número de escalones, amigo? ¿Cuántos eran más Rubén, o menos? eran a lo mucho, Sí. digo, para no mentirle, eran 10, 11 escalones. 10, 11. Y eran los mismos, así, pero con una precisión de cirujano. Eran 10 a 12 pasos. ¡Pum, pum! Sí, así no eran más. Ay, Dios santo. Y se escuchaba claramente cómo subían, o sea, no era una pisada normal, o sea, eran pisadas fuertes. Sí, claro. Para que se oyeran tendría que ser fuertes. Y más porque estaba alfombrado. Fíjate, peor tantito. Entonces, pues pasó el tiempo y llegó un punto en donde, bueno, investigamos de todo. Muchos, estaba también escuchando relatos que muchos dicen que les gritan groserías para que se vayan. Pues creo que eso no resultó muy bien porque creo que se enojaron más. Empezaron a hacer más cosas, o sea, a mi papá dice que se le subió el muerto, o sea, él dice que se despertó y no se podía mover, ni gritar, ni nada, y fue a raíz de que le empezó a gritar groserías a quien, al ente que estuviera ahí, hasta que un día alguien de nuestro pueblo nos dijo, ¿por qué no ponen un altar? Entonces, pues dijimos, ok, se dio el Día de Muertos, pusimos un altar tanto para niños y como para adultos, porque por la aparición que había visto mi madre pusimos el de niños, y me creía que santo remedio. Ándele pues. Eso era lo que hacía falta. Para que esta persona encontrara el camino a la luz, debía haberse colocado un altar, una veladora, 2 flores, no sé. Y pues dice, ahora me están tomando en cuenta. Claro, y esto le estoy diciendo que fue 1 año y medio, 1 año... Sí, de estar viviendo eso con todas las noches y todos los días. Sí, no, es desgastante. Y ay, sobre todo el pánico que causa. Cuéntame qué pasó con esa casa. ¿Se fueron? Pues esa... sí, nos acabamos yendo evidentemente. Sí, porque sí se calmaron las cosas, pero bueno, la vibra se sigue sintiendo fea. Entonces decidimos, optamos mejor por retirarnos de esa casa. Pero actualmente existe todavía el fraccionamiento y actualmente sé que existe esa casa todavía. Obviamente no has sabido nada de los inquilinos que han estado ahí. No, ya no, porque pues, nosotros ya nos fuimos a vivir a Guanajuato. Pues ya... otra cosa, ¿verdad? Pero buena experiencia contada aquí, querido amigo, para la gente, para el universo de la mano peluda. Yo soy comerciante, me dedico a la compra y venta de autos aquí en la frontera. Yo voy todos los lunes a una subasta que está en McAllen, en Texas. Ese día compré yo 3 carros. Y uno de los carros, cuando ya en perfectas condiciones lo pagué y ya lo iba a prender, no prendió el carro. La subasta acaba a las 11 de la noche siempre, los lunes. Y se me hizo muy raro porque ese carro estaba jalando, era una minivan, estaba jalando muy bien. Total, pues, la persona de la subasta le dije que la camioneta pues, no prendía. Y ya fue, y cuando él fue y subió a la camioneta, pues, prendió perfectamente bien. Se me hizo cosa muy rara. Total, pues ya pues, la prende bien, ya me subo en ella, me traslado a Matamoros y sentía como que se apagaban las luces, de repente como que un corto en la camioneta, o sea, fue una falla. Pero no, pues como que llegué aquí a Matamoros y el día siguiente tenía que salir para León, Guanajuato. Le dejé la camioneta a mi esposa y los carros que había comprado. Le dije, es que esta cosa te mueves con ella por lo cómodo, ¿no? Porque era una minivan para la familia. Mientras que yo regreso de León.
Entonces yo me fui a León, tardé 3 días, regresé y mi señora pues bien asustada me dice que ella iba como a las 8 de la noche a recoger a mis hijos en una piñata. Y ella y mi cuñada, y de repente mi cuñada volteó hacia atrás y vio a un niño sentado en el asiento de atrás. O sea, son de 3 asientos. En el último asiento lo vio sentado, un niño güerito él, y le dice a mi esposa, Gloria, va un niño sentado atrás de la camioneta. Pues mi esposa volteó por el televisor y sí lo vio. O sea, inclusive se enfrenó, o sea, se asustaron bastante, inclusive pues iban hasta a chocar, de la impresión, no hallaron qué hacer en ese momento. Entonces se orillaron, inmediatamente eran como las 8 de la noche, 8:30, y ya cuando voltearon otra vez ya no había nada del niño, ya no estaba. Entonces ya regreso yo y me platica mi esposa bien asustada lo que le había pasado, ¿me entiendes? Entonces le digo, pero ¿cómo? Sí, o sea, clarito estaba el niño ahí sentado, y ya no quiso manejar la camioneta. ¿Sabes qué? La camioneta, pues hay que véndela. O sea, yo le creí porque ya no la quería ni ver la camioneta, de la asustada que estaba. Entonces, cuando yo tengo que regresar a la subasta a pedir la factura de los vehículos que yo compro, yo regreso a la subasta y les digo que me deben el papel de la camioneta los títulos, y le pregunto, ahí no pueden dar información confidencial de los carros que venden, o sea, ¿por qué los venden? Está prohibido. Pero yo tengo una amistad con la secretaria y le pregunto, le digo, oye, por casualidad no sabes por qué vendieron esa camioneta, o si algo, o sea, y no me quería decir, le dije, por favor, porque pues, algo pasó en mi casa con esa camioneta. Entonces me di cuenta que esa camioneta venía del estado de Florida, era unos americanos, y que ellos la vendieron la camioneta porque ahí se les infartó su hijo y murió, y por eso se quisieron deshacer de la camioneta y la mandan a las subastas del norte, porque, no sé, para eso cuando la subastan, para que se venda rápido. Y no, fíjense la impresión que tuve cuando me estaba diciendo eso, o sea, de que se había aparecido ahí, o sea, el niño con todo concebía que era una criatura, y la camioneta la habían vendido porque ahí se había muerto su hijo. La camioneta la vendí, no, pues le perdí dinero, no quise quedar con ella porque, no sé, o sea, fue una impresión muy grande, y más cuando supe eso, de que lo que había pasado, o sea, dije, no, pues cómo, o sea, ¿qué tal si no? A lo mejor yo no me hubiera quedado con esa duda, si uno hubiera preguntado por qué esa camioneta, por qué pasó eso. Pero esa camioneta, desde que yo me subí, yo sentí algo, o sea, algo, no sé, será una vibra, algo extraño. De repente las luces se bajaban y prendían de repente, y empezaba a fallar, y no siempre, o sea, pero en ratos. Entonces, y mi señora a ella sí se le apareció el niño. Entonces yo le pregunté, dijo, no, es que allí se infartó un niño y se les murió a esas personas en el traslado hacia el hospital, y por eso la habían vendido. O sea, a mí nunca me ha pasado algo así sobrenatural, y ni cómo explicarlo. Entonces yo lo escucho mucho su programa. ¿Por qué se manifiesta así, o por qué? O sea, ¿por qué pasan esas cosas? Le pongo de parte también del espíritu de que no se quisiera que la cuenta se vendiera, o separarse de sus padres, no sé, pongo a pensar en eso, no, algo totalmente, sí da mucho miedo. No, el niño nunca se manifestó en forma nada de la silueta del niño ahí, la aparición del niño, pero no como en forma así como satánico, nada que ver, nada de eso. Se manifestaba así, como que se apagaban las luces, empezaba a fallar la camioneta, así se sentía la vibra, no mala, no puede ser que es mala, pues es una criatura, es un angelito, pero se sentía esa presencia. Pues desde que yo la compré, desde que yo la probé la noche, yo venía manejando la carretera y sentía como que, bueno, esa camioneta pues estaba muy bien y fallaba en ratos, pero ya cuando se le manifestó bien fue a mi señora, cuando yo no estaba aquí en Matamoros, andaba para León. Fue cuando llegué y me dijo, ¿sabes qué? No bien asustado, fíjate lo que me pasó. Sí, quedé impresionado totalmente, o sea, es algo que inexplicable totalmente. Tengo una hermana que vive allí en Los Ángeles, yo ahorita estoy aquí en Phoenix, pero donde ella vive, en la calle donde ella vive, hay una casa muy especial, hay una casa que aquí es algo raro, pero si uno quiere llevarse a su casa, cuando uno se cambia, puede uno contratar una compañía y mueve la casa de un lugar a otro. En la ciudad de Whittier, ahí en California,
hay una casa que ya ha pasado por varios estados, la van asentando en diferentes lugares, y es una casa muy especial, porque yo no sé si por moverla o cualquier cosa, tiene todos los muebles pegados, no hay ningún mueble que se pueda mover, la mesa del comedor está pegada, pero dicen que en esa casa sucedió un accidente hace muchos años. El dueño original de la casa le gustaba mucho disfrazarse de payaso en las fiestas infantiles, y parece ser que pues no lo hacía como payaso, y él insistía, y una vez en una frustración agarró a 2 niños y los encerró en un closet. Por alguna razón los niños murieron, creo que a principios de siglo, cuando se construyó esa casa. Entonces esta casa, a la hora que la han trasladado allá en California, se ve de una forma especial, porque la casa es un poco diferente a las demás, parece una mansión pequeña. La avenida donde está hay árboles bien altos, bien grandes, pero toda la gente que vive alrededor de la casa, de una o de otra forma, se tienen que mover, o se van de allí. Antes era una colonia 100% americana, había puros americanos allí, pero le tenían miedo a la casa porque de repente luce diferente la fachada, de repente los escalones se ven hacia enfrente, como si una persona entrara de la calle derecho hacia adentro, y otras veces se ven los escalones que están de lado, y oyen muchos ruidos en la noche. Es una casa que la alquilan, está alquilada por 2-3 meses, invariablemente toda la gente que la alquila se sale de esa casa. Últimamente la rentaron unos morenitos, unos señores de raza negra, y también nada más duraron como 15 días y abandonaron la casa. A mis sobrinos que viven allí, ellos me cuentan que juegan con un niño que aparece atrás de la casa y sale a jugar con ellos. Mi hermana nunca los ha visto, pero dice que sí los ha oído jugar y que juegan con el niño, y siempre dice: mamá, el niño de la casa de junto, dice, es muy a todo dar, pero dice su mamá, dice, pero pues si no vive nadie allí. Dice, sí, dice, ahí vive un niño chiquito, dice, y juega con nosotros. Y pues sí, es un poquito raro. Por la noche dicen que se oyen ruidos, se oye como corretean a gente dentro de la casa, y ahorita actualmente está vacía la casa, no, nadie la está habitando. Pasa largos ratos vacía y se van cambiando los vecinos, pero todo el mundo sabe ahí que incluso hay gente que trabaja ahí cerca, en pizzerías, en restaurantes, y cuando van de regreso a su casa prefieren rodear la cuadra y no pasar por enfrente de la casa, porque mucha gente la han espantado ahí. Una vez me dice mi hermana que trataron de limpiar el sótano, porque en el sótano había muchos disfraces, payasos y como ropa muy antigua, y una vez sacaron todo, unos inquilinos que llegaron, limpiaron, sacaron todo, pero curiosamente ahora que volvieron a llegar los inquilinos, los anteriores, los morenitos que llegaron, cuando fueron al sótano estaban otra vez todas las cajas con los disfraces ahí. No se sabe. La gente llega, está por un rato y sale corriendo. Te digo, es muy especial la casa porque los muebles no se mueven, todo está pegado. No hay forma de despegar los tocadores, ni las mesas. Lo único que sí se puede mover, lógicamente, son las sillas. Incluso hasta los sillones de la sala, como si fueran una sola parte de la casa. Y ahorita dicen que ya tiene más de 35 años ahí la casa puesta. Han hecho incluso peticiones a la ciudad para que muevan esa casa de allí. Y incluso te voy a decir algo bien curioso, trataron de quemarla y no se quema la casa, porque está embrujada. Algunos inquilinos, no aquí en California, sino creo que estaba en Massachusetts antes esa casa, prendieron fuego, le echaron fuego para quemarla, porque está embrujada, y no quemó la casa. Entonces la tuvieron que restaurar y la movieron para California. Y ahora creo que una vez en California también se perdió la casa y no le pasa nada, se queda intacta.
es muy curioso porque, le digo, está en una calle donde realmente los árboles son muy altos y entre todas las casas se distingue bien porque se ve como una pequeña mansión. Es muy rara la casa esta. ¿Cómo estamos? Amigo, bien, bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te encuentras, Julio? Muy bien aquí, pues ya sabe, en la casa un ratito. Perfecto. Querido amigo, bienvenido, bienvenido a La Mano Peluda. Vamos a empezar el programa contigo. ¿Qué nos vas a contar? Mira, don Rubén, más que nada no quiero dar más datos porque, bueno, yo trabajo en un call center. Muy bien. Aquí, bueno, en el estado de Tlaxcala, bueno, no quiero dar más datos, solamente para mencionarle que hace 2 meses una de mis compañeras, bueno, lamentablemente ya no se encuentra con nosotros. Uy, Dios. Entonces, para esto, bueno, en el trabajo nos juntábamos 3 amigos. Sí. Era ella, mi compañera que ya no estaba, una de mis amigas y, bueno, yo. En ese caso, al momento que ella fallece, bueno, pasaron cosas inexplicables en el trabajo. Sí. En el mismo trabajo, como tenemos extensiones diferentes, nos tocó laborar a mi compañera y a mí, bueno, en un domingo, sí, cuando no estamos todos los asesores, pues. Y en esto, bueno, para ello, no teníamos llamadas, se nos hizo algo muy extraño. Y de repente, al lado de su extensión de ella, le entra una llamada. Pero lo más extraño es que ella y yo estábamos de espaldas. Y de la extensión que le entró, fue de la que estaba al lado mío. Cuando ella quiso contestar la llamada, se medio escucha la voz de mi amiga. Ella tenía 1 mes de fallecida. Pero como que quería hablar y como que se entrecortaba. Esto, bueno, rápido se lo reportamos al supervisor. Claro. Pasó, shalala, nos quedamos hasta las 12 de la noche a cubrir turnos. Bien. Y lo más extraño de esto es que se movían las sillas, sonaban los teléfonos, y fue una cosa muy inexplicable. Y hasta mi supervisor, o sea, se quedó así como de, pero, o sea, ¿qué está pasando? Claro. Estaban checando líneas, extensiones y lo más extraño de todo eso no es a todo ese grado, sino que últimamente a mí luego se me llegan a aparecer algunas cosillas medio, bueno, digamos extrañas. Como yo me vengo en una moto, muchas veces al momento de llegar a mi casa se ve una sombra oscura por mi retrovisor. Digamos que yo traigo algún pasajero, siento algo que como que si llevara en la espalda, me siento pesado, me siento cansado. Llego a mi casa y no se me quita el cansancio por completo, pero solamente es en el camino. Ya estando en casita, la cosa cambia. Y ya estando en casa, o sea, totalmente todo cambia. Solamente es en el transcurso del camino. En el camino hasta siento que los hombros me pesan, la moto la siento pesada, y, o sea, me han pasado un buen de cosas medio extrañas. Incluso, bueno, no sé a qué se deba de que en mi cuarto, de igual manera, varias ocasiones se me ha aparecido un niño. Este pequeñín, descríbelo, ¿cómo es este pequeñín? ¿Qué edad? ¿Cuántos años tiene? ¿Su complexión, color de piel, vestimenta? ¿Cómo, amigo? Más que nada, el niño en sí tiene, yo le calculo como unos 8 años, 8 añitos. 9 años. Ok, ¿qué hace el niño cuando se da cuenta que tú lo estás viendo? Mire, bueno, para esto de igual manera en su pobre casa, yo tengo un estudio, yo tengo un sonido.
Sí, sí. Incluso tengo mi estudio y yo a veces cuando llego a poner música o llego a mezclar música en vivo, se escucha que tararean, mi mamá lo ha visto incluso, o sea, pero es tan fuerte el tarareo que a pesar de que la música esté alta, se escucha como alguien está canta y canta, silbando, incluso luego mis juguetes se llegan a mover, o le suben el volumen al máster, se lo bajan, o sea, pero es de repente, si yo lo llego a ver, se desvanece. Digamos, ¿cuántos segundos él permanece visible ante tus ojos? ¿Cuántos minutos? ¿Segundos? Yo creo que así lo máximo que he durado a verlo y a ver cómo se mueve es un minuto. Un minuto. Cerrado. Sí. Entonces son 60 segundos. Aproximadamente. Así es, un minuto es mucho. Es mucho tiempo que permanezca él visible, te digo, ante tus ojos, y luego poco a poco se va desvaneciendo, pero siempre y cuando él se da cuenta de que tú lo ves, de que tú lo estás mirando. ¿Es correcto? Así es. Sí, claro, pero bien. Bueno, digo, o sea, es algo muy extraño del por qué se llegue a aparecer después de todo esto. Sí, es verdad. Oye, amigo, y ¿tú has pensado, has platicado con alguien en cuanto se refiera a experiencia, conocimiento del mundo esotérico? ¿Has platicado con alguna persona? La mera verdad, un brujo, no. Algo. No, claro, sí, no he platicado. No has platicado. Te has quedado con dudas, yo creo, ¿no? Y créanme que demasiadas, porque como le digo, o sea, no sé por qué la verdad esto me esté pasando a mí. Okay. Que no sabes por qué, ¿verdad? Te pasa a ti. No, la verdad no sabría por qué, y le digo que todo esto empezó a través de que, bueno, por parte de mi compañera, pues sí, empezó a suceder todo esto, pero no sé también qué relación tenga el niño con la situación que yo estoy pasando. Por supuesto. ¿Qué tiene que ver el niño en esto? ¿Por qué la presencia de un niño? ¿Lo has escuchado que menciona palabra alguna? ¿Él se encuentra completamente en silencio? ¿Cómo lo has notado? Pues nada, o sea, él no dice nada, no se ríe ni llora, o sea, simplemente, o sea, como si estuviera jugando tan libre así en la casa, que incluso, bueno, de igual manera, yo tengo un video en el cual estábamos en una convivencia aquí familiar en casa, con toda la familia materna, y estaban mis primos aquí en el estudio, bailando, relajeando, y de repente él entró, se ve bien en el video cómo entra, se reentranca en una silla que yo tengo aquí en la entrada, y de repente se va, pero al momento de que se va está en pleno rayo del sol, o sea, se ve bien la persona, pero antes de salir y digamos, ya de salir de la toma, antes se desvanece así por completo. Claro, se pierde. Sí. Y luego, obviamente, volviendo a lo mismo, te has quedado con muchísimas dudas. No sabes qué es lo que está pasando en tu vida. ¿Cuánto tiempo tienes padeciendo de esto, amigo? Bueno, yo le digo que ese es el origen de mi amiga, le digo, y fue desde... A partir de que ella murió, ¿verdad? Bueno, incluso ayer cumplió 2 meses de 2 fallecida. meses. Y le digo, bueno, ese se podía tomar el tiempo aproximado que me está pasando esto, pero muy frecuente. Claro. Digamos que, hablando así en plata, ¿diario, amigo? ¿O cada tercer día? No sé. No, esto es diario, doctor. Diario, es diario. ¿En la mañana, tarde o noche? A cualquier hora, como le comento, incluso desde luego desde que yo me voy a trabajar o cuando salgo aquí en su pobre casa sanitaria, que hay un pasillo oscuro, luego hasta siento cómo me están observando, o sea, que caminan atrás de mí cuando yo ya voy para mi cuarto, y eso es algo no tan incómodo, pero sí es muy extraño estarlo sintiendo desde ese tiempo, porque yo vivía tan normal en mi casa que de repente esto pues ¿cambió? Como que vino a cambió.
cambió completamente, fue un vuelco, un cambio de dirección 360 grados. Tú estabas bien hasta que tu amiguita desafortunadamente atiende el llamado de mi Padre Dios, se despide, se marcha de este mundo terrenal y comienzan a sucederte cosas. ¿Qué relación había entre ustedes dos? Bueno, solamente era una amistad amistad muy fuerte. Okay, no muy bien. había nada más allá de. Se llevaban pero muy bien. Sí, era una persona que yo me la pasaba bien con ella, platicábamos, todo. Y pues había muchas cosas que yo sabía de ella. Qué bueno, se llevaban extraordinariamente bien, digamos. Es un decir, es un decir. ¿Cómo que es un decir? ¿O no se llevaban extraordinariamente bien? No, sí, pero digamos es un decir porque a veces lo llegan a malinterpretar. Bueno, solamente tú y ella sabían la verdad que había entre ustedes, ¿verdad? No, Pero no. lo dices, es simplemente una amistad muy bonita, una amistad Demasiado. que se cultivó. ¿Por cuánto tiempo trabajaron juntos? Estuvimos trabajando aproximadamente 3 años. 3 años, sí, fíjate, ya mucho tiempecito de esto y obviamente, pues, querido amigo, ella muere tiene una muerte natural, ¿verdad? Ella no muere por accidente. No, bueno, de accidente, no, sí, efectivamente fue una muerte natural que de igual manera fue tan inexplicable, perdón. Sí, señor. En Sí. cuestión de que yo todavía la vi 2 días antes, me enteré al día siguiente que estaba en el hospital, yo iba a recurrir a verla, Sí. pero en ese mismo día en el que yo iba saliendo de mi trabajo, su mamá me marca y me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Eres amigo de mi hija? Sí. Mira, la verdad es que mi hija ya está atendida y eso, o sea, como que eso sí fue un balde de agua fría para mí. Claro, mi amigo, claro. Comprendo, entiendo que la sorpresa está a la orden del día. Tú fuiste, pues, uno de esos. Sorprendentemente quedaste boquiabierto por haberte enterado de la muerte de tu querida amiga. ¿A qué edad murió ella? Tenía mi misma edad, 21 años, don 21 Rubén. años, jovencita, Julio, qué feo. Lastimosamente se pierde una vida, ¿verdad? Por una enfermedad, y una enfermedad letal, que fue la que la llevó a la muerte. Mi querido Julio, ¿qué piensa hacer usted, mi querido amigo? Pues es lo que de todo igual esto. manera, ¿Sí? bueno, no sé, en esta parte yo qué pueda hacer, don Rubén, más o menos pedir consejos, de igual manera lo del niño, no sé por qué me empezó a suceder, le digo de que me empezó a pasar eso de que va atrás de mí, llego a la casa y se me aparece, o sea, ya la verdad no sé qué hacer, a quién recurrir o cómo hacerle, porque Así la es. verdad yo también tengo miedo de llegar a otros extremos y le digo que mi vida era tan normal. Claro, y esos otros extremos a lo que tú le llamas, ¿cuáles son ellos, Julio? ¿Llegar a Le qué? digo de que, Sí. de que lo bueno, como le dije, no es tan molesto, pero es tan difícil a veces ya de que se me haga algo natural, de que se me aparezca, de que corra enfrente de mí y de repente salga de cualquier cuarto. Eso es yo creo que lo más difícil que me estoy ahorita pasando a mí, o sea, porque mi vida sí era muy libre, muy natural. Muy tranquila, claro, como la de cualquier otra persona, ¿verdad? Sus altas con sus bajas, pero bueno, ya esto no se compara en nada con la vida que estás llevando. Esto Claro, sí se presta a muchas interrogantes. Querido Julio, yo te preguntaba hace rato si habías ido con alguna persona, que no estaría nadita mal que platicaras con ella, que le dieras a conocer santo y seña de todas las cosas que han pasado, para que te pueda llevar a otro estado anímico, porque esto, pues, al ponerte a pensar y diario de cuáles son las situaciones que te pasan, pues esto se va acumulando en el estado emocional, ¿verdad? Y puede llegar a afectarte, tanto en el trabajo como en la familia, como en ti mismo. Entonces hay que acudir con alguien, Julio. Allá en Tlaxcala debe haber sin duda alguna persona que te pudiera ayudar.
Digo, más cerca allá en Tlaxcala, porque si fuera aquí en México, pues ya ves que te puede citar para tal día, te puede dar otra cita otro día, y son gastos. Y pues lo que más se recomienda, amigo, es atenderse por allá, ¿verdad? Claro. Y él te puede dar el camino y la asesoría correcta. ¿Cuál es el camino a seguir, amigo? Claro, y bueno, yo no he hecho caso tanto de esto porque, bueno, incluso no sé si usted, bueno, había escuchado, señor Rubén, que cuando algún niño se te manifiesta o, digamos, tienes encuentro con algún ser así, que no son niños en sí, sino son demonios, y la verdad no sé qué tan cierto sea esta teoría. No lo podemos saber hasta que no la persona esta te dé su diagnóstico. Porque es muy aventurado decirte, sí, tienes que tener mucho cuidado, Julio, porque es un demonio y ese demonio va atrás de ti. No, momento. O sea, es una expresión muy irresponsable de mi parte decirte eso. Lo más coherente, creo yo, es de que invitarte a que platiques con alguna persona. En verdad, que hay muchísimos psíquicos que tienen muy avanzada esta sensibilidad, y puedes platicar con ellos. Claro, sí, bueno, yo por ello mismo, bueno, sí. No había sido mi atrevimiento a contárselo a alguien más, bueno, claro, incluso gracias. Solamente este tema ha quedado así de igual manera entre familia. Claro, mi amigo. Porque como le digo, mi mamá también lo ha visto, o sea, digamos, de que ya fuera una locura mía o no sé, cualquier cosa, ya como le dicen paranormal, bueno, a lo mejor sí, ¿no? Sí, pero bueno, ya que le esté pasando a mi familia de aquí dentro de mi hogar, obviamente. Ya es algo. Solamente tu mamita y tú se han dado cuenta de la presencia la presencia de esta chica o del niño. Claro, sí, bueno, como somos los únicos que, bueno, estamos aquí en su pobre casa. Ok. ¿No tienes hermanos, mi querido Julio? Sí, una hermana, pero bueno, ella ya hizo su vida aparte. ¿Ya no vive ahí en la casa? Sí, o no. ¿Verdad? El comentario de la familia al respecto, ¿cuál es, amigo? ¿Perdón? El comentario de la familia al respecto, ¿cuál es? ¿Qué te dicen ellos de lo que les platicas? Bueno, como le digo, mi mamá de que ha visto al niño, sí se ha quedado impresionada. Luego me ha dicho, oye, hijo, es que me pasa esto. Y luego mi mamá como se queda gran parte del día sola. Y luego me dice, es que, hijo, en serio, ya no estoy tranquila en la casa, me pasa esto, me tiran las cosas. Y enfrente de su presencia de mi mamá, luego a lo mejor no ve las cosas, pero le llegan a tirar las llaves, el celular. Y digamos como si alguien estuviera dentro de la casa haciendo maldades. Y cuando mi hermana, bueno, ya en los últimos tiempos cuando estaba aquí embarazada, también sufrió de muchas cosas paranormales, pero eso ya fue diferente. Claro. Porque bueno, ya que según de que la bruja se quiere llevar al niño. Es otra historia, digamos. Sí, o sea, pero de igual manera yo creo que ya debe ser porque mi casa aún no está bendita. Bueno, entonces no está por demás platicarle al padre que si pudiera acudir a la casa, al domicilio, pues a elevar algunas plegarias y bendecir la casa sobre todo, ¿no? Claro. Y posiblemente ahí se terminará todo. No me quiero atrever a decir que pues ahí tienes varios espíritus en casa que viven con ustedes. Claro. ¿Verdad? Solamente tú vas a saber eso cuando platiques con esta persona o bien cuando platiques con el padre. A ver si puede ir a la casa a bendecirla. O como se dijera, a liberar, ¿verdad?, de espíritus chocarreros que en caso de que existieran, bueno, pues él es la persona adecuada, ¿verdad? Entonces, pues, mi querido Julio, si gustas, puedes llamar, no sé, en 15 días, la próxima semana, a ver si ya se hizo algo. Y nos platicas a ver si las cosas han cambiado o han empeorado. Claro, don Rubén, ¿verdad, mi amigo? Sí me gustaría. Perfecto. E incluso, bueno, como le comento, se han visto cosas así sobre videos, no sé si guste que pueda grabar algo. Por favorcito, mi amigo. Que solamente vea la actividad que así de verdad lo puedes seguir. Voy a ir a la pausa, mi querido Julio, espérame tantito, por favor, para tenerle. Querido amigo, quedamos en eso, por favorcito, si eres tan amable, nos sigues llamando para informarnos cuál es el rumbo que ha tomado esta situación, ¿sí? Claro que sí, don Rubén, bueno, ya... ¿Sí?
Sí, yo de todas maneras me estaré comunicando nuevamente. Claro que sí, mi Julio. Muy bien. Para, Pasa bonita bueno, noche. comentar. Claro, mi amigo. Gracias por haber llamado, Julio. Buenas noches. Al contrario, don Rubén, que pase una buena noche. Gracias. Bye. Mi relato es de hace ya tiempo. Precisamente fuimos a un baile para despedir el año 1962 y recibir el 1963. Fuimos mi hermana, una prima hermana mía y en aquel entonces mi novio, que hoy es mi marido. La pasamos muy bien, regresamos y tomamos un taxi. El taxi no nos dejó en la casa. Estaban haciendo unas zanjas, no sé, andaban haciendo unas composturas en la calle. Eran calles muy céntricas y andaban haciendo algunas composturas por ahí. Nos tocó caminar como cuadra y media. Hacía un frío tremendo. Nosotros íbamos caminando normal, ¿verdad? Platicando pues, lo que nos había sucedido en el baile y todo eso. De repente íbamos a mitad de cuadra y vimos por la otra acera cruzar una señora. Nos llamó la atención, ¿verdad? Eran calles, pues digo, a esa hora eran las 3:30 de la mañana, pues regularmente a esa hora pues no se ve mucha gente. Nos llamó la atención ver a esa señora, sobre todo su estatura, muy alta, muy alta, toda vestida de negro. Mi prima como que se asustó, iban adelante mi hermana y mi prima y se nos unieron acá a nosotros, porque iban adelante de nosotros. Y también yo sentí feo porque vi pues usted sabe, sí se siente feo ver una persona muy alta y vestida de negro y aparte, fíjese, no traía abrigo, no traía saco, traía un vestido delgado, sí largo, pero traía pues qué le diré yo, un tapado, un chal. Y se lo agarraba así del cuello porque se veía que tenía frío la señora. Entonces pasó enfrente a nosotros, cruzó la calle, pasó frente a nosotros y nosotros nos hicimos a un lado porque era una banqueta muy angosta. Pasó y volteó de reojo a vernos, pues era una persona normal, era una señora grande, ya se le notaba grande porque al caminar caminaba un poco encorvada. Esta señora no sé de dónde salía porque por ahí todo el mundo nos conocíamos, pues había mucho comercio, ¿verdad? Pero no había muchas casas, no era un lugar así que le dijera donde hubiera, era más bien comercial, había muy pocas familias ahí. Entonces nosotros conocíamos a todas las familias ahí y había pues sí señoras grandes, pero no, pues de esa estatura y con esas características, pues no. Entonces cuando ya pasó esta señora, volteaba todavía a vernos y yo sentía horrible, entonces ya de plano nos echamos a correr porque sí, vimos que era una cosa, pues que no era lógico encontrarnos una persona a esa hora, sin abrigo, y que andaba haciendo una persona ya de edad, que le dijera, pues más o menos, yo le calculé de unos 70, 80 años, muy alta, pero sí caminaba un poco encorvada y se veía pues al caminar que tenía dificultad. Cuando llegamos a la casa nos entramos en tropel y dice mi mamá, ¿qué les pasa? ¿Por qué vienen tan asustados? Ya le contamos. No, dice, dice, pues una señora que a lo mejor pues por ahí andaba, no sé, pero no es nada normal, o sea, no se asuste. Mi novio se fue, pues muriéndose de miedo, ¿verdad? Pero pues tenía que irse. Ya pasó el tiempo y pues a lo mejor mi prima comentó por ahí, o mi hermana y yo también, pues que sí nos sucedió esto y que estábamos alarmados y que se nos hacía muy extraño. No, nadie conocía ahí gente con esas características, o sea, a esa persona, ¿verdad? Ahí empezamos a decir, pues era fulanita, no, pero no era, o sea, no era lógico encontrarnos una persona grande de esa edad y con ese frío yo creo que 1 grado, no sé cuánto estaba, esa noche hizo mucho frío. Entonces, pasó el tiempo, ya casados mi marido y yo, vivimos de todas maneras por ahí céntrico, en calles céntricas. Y empezamos ahí, ya jamás nos acordamos, o sea, sí nos acordábamos, ¿verdad? Pero como que pasó el tiempo, ya no le dimos mucha importancia. De repente, tengo yo una vecina y me dice, oiga,
¿usted no le ha tocado ver a la señora de negro por aquí? Le digo, no, fíjese que no. Dice, fíjese que, bueno, ya ve, cuentan que tal y cual noche pasó y que se le apareció fulanito. Le digo, y empezando yo a hacer memoria, le digo, oiga, ¿y por cuáles calles más o menos? Pues ya me dijo, porque la Morelos, que la Cuarta, que la Gómez Faría, pues todas las calles adyacentes a la calle donde yo vivía. Entonces, le digo, oiga, pues fíjese que esto y esto nos pasó el 62. Y dice, ¿cómo? Sí, para entonces yo creo que ya eran los 70, más o menos, 70, como 10 años más o menos. Le dijo, pero ¿cómo? ¿Y cómo es la señora? Pues dicen que es una señora muy alta y que se viste de negro y que sale en las noches y que varias personas la han visto. Entonces, no sé si sería la misma persona o qué, o sería fantasma, yo no sé, pero ya le digo, yo sí viví esa experiencia. Mi novio en aquel entonces, mi marido, y una hermana y una prima, la vimos. Todavía los fines de año, cuando nos juntamos así la familia, y me dice mi prima, ¿te acuerdas de aquella vez que nos asustamos con esa mujer tan rara? Y que dicen, entonces ya todo el mundo ya sabe, o sea que le digo, oye, porque ella se fue un tiempo, mi prima, a vivir a Michoacán. Entonces me dice, yo ya les contaba de esto y se emocionaban tanto. ¿Cómo que a ti te pasó eso? Pues sí, no nomás a mí, dice, me pasó a mi familia, nos pasó esto y fue así como que, pues sí lo vivimos, digo, y pues no tiene lógica, ¿verdad? O sea, ¿qué fue? O sea, no es una persona, bueno, la que yo vi, no que fuera una calavera o que tuviera su cara descarnada o que yo le alcancé a ver sus manos porque había foco en la esquina, o sea, no estaba tan oscuro, ¿verdad? Yo le alcancé a ver su cara y sus manos, no, si era una persona ya grande, sí, pero no era una calavera ni nada, tenía su cara, claro, con sus arrugas, su cabeza con canas. Este es mi relato y ya le digo, siempre me recuerdo, y sobre todo los fines de año, que dice uno, ay Dios mío, pero qué cosa, cómo nos va a pasar. O sea, uno piensa que jamás le va a pasar, pero sí le pasan cosas sobrenaturales. ¿Quién sabe qué quedaría bebiendo esa mujer que todavía vaga, pues, cuántos años? No sé si todavía se verá, porque yo ya no vivo en el centro, pero yo me imagino que a muchas personas, según oía yo, que se les había aparecido la mujer de negro, así le decían, y sí, efectivamente esa persona, ya le digo, toda de negro, y pues fue así como muy impresionante, sobre todo en la hora que se nos presenta esta persona, y que no traía saco o abrigo, porque aquí pues no se puede andar. Aquí en Chihuahua, digo, en el tiempo de invierno, pues tiene usted que traer cuando menos un suétercito, una chamarrita, no sé, algo. Y ese día estaba haciendo, esa noche, esa madrugada, era un frío tremendo. Gracias, hasta luego. Por ahora ha sido todo. Hasta el próximo video, para seguir con más.